Cuando nosotros hablamos de impresión 3D, debemos comprender a qué hacemos referencia. Y en este caso, el tipo de tecnología FDM no es ni más ni menos que un proceso de fabricación por adición de capas. Nosotros cuando hablamos de imprimir en 3D, es crear objetos en la sumatoria de muchas capas de un polímero que se va fundiendo capa sobre capa. Hay tres grandes grupos de tecnología de impresión y nosotros vamos a profundizar en uno en específico, pero es importante saber también cuáles son los otros métodos que actualmente existen en el mercado. Una es la que vamos a ver nosotros, que es el tipo FDM, ¿sí? Es el modelo por deposición fundida, y utiliza una materia prima que viene en rollos de filamento. Es un sistema que se incorpora en las escuelas, en la educación técnica, en pequeños emprendedores también, en el área de prototipado, porque si bien es un modelo que no da un acabado final, nos permite hacer prototipos de calidad profesional. También manejamos lo que es la impresión por sinterizado láser. Existe una tecnología que utiliza material fotosensible, puede ser líquido o en polvo, como vemos acá. En el caso del SLA, por ejemplo, utiliza un material líquido que es fotosensible a la luz ultravioleta. También existe la materia prima en polvo. Esto es importante comprender cuando nosotros nos abocamos a la impresión 3D, saber en qué tecnología nos vamos a parar para ver qué es lo que más nos conviene. Hoy en día la impresión por fabricación aditiva permite a cada uno de nosotros desde casa realizar piezas que antiguamente se hacían por matricería o requeríamos de una planta de producción muy grande. Entonces esta tecnología no solamente toma un rol importante en el aficionado, sino en la persona que está llevando a cabo un proyecto, un desarrollo educativo y que necesita realizar o fabricar un elemento y lo puede hacer de manera independiente. Para hablar un poquito más en conciso, cuando hablamos de máquinas, ¿sí? Si vamos a los ejemplos claros, cuando hablamos de una impresora FDM, son las impresoras que actualmente se empiezan a ver. Más de uno tiene hoy en día una en casa, o ha visto una en la escuela, o algún vecino ya poseen impresoras 3D. Y son este modelo, el primero que sale, el modelo sobre el que nosotros vamos a hacer hincapié en la capacitación. Como vimos recién, también existen impresoras de modelo de sinterizado láser, ¿sí? Son impresoras de resina, como veíamos en la filmina anterior. Son impresoras que trabajan con un recipiente donde por rayos de luz fotosensible va solidificando la pieza. Y por último tenemos la impresora que trabaja con polvo fotosensible. En este orden de prioridades está definido el costo-calidad, es decir, nosotros cuando apuntamos a una impresora FDM siempre va a ser más accesible comprar o adquirir una de ellas que una de sinterizado láser por lo que es de polvo, por ejemplo. Cuando hablamos de impresoras tenemos que definir dos grandes grupos o dos grandes modelos de los cuales nosotros tenemos que saber elegir qué vamos a utilizar y qué vamos a comprar. Siempre cuando iniciamos un proyecto en el análisis de mercado, entra el análisis de lo que son las tecnologías de fabricación. Y es importante saber esto y hablamos en carácter general para aquellos que se están iniciando y que tienen que ver qué máquina comprar, o aquellos que ya han adquirido una y que necesitan actualizar su parque tecnológico, su equipo tecnológico. Cuando hablamos de impresoras de modelo por deposición fundida, ¿sí? Que es la que usan filamento, ya vamos a ver un ejemplo práctico. Se dividen en dos grandes grupos, una puede ser tipo delta y la otra tipo cartesiano. Ya vamos a ver a qué hace referencia esta descripción técnica. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Si nosotros compramos, accedemos a un modelo en específico, lo que yo recomiendo siempre es iniciar
con un modelo tipo cartesiano. Este es un modelo tipo cartesiano, un ejemplo práctico. Si bien los dos tipos de sistemas poseen ejes extrusores, portafilamento, un área donde está la parte de control, etc., la disposición y colaboración de los ejes es diferente. Este modelo, el tipo delta, hay muchas escuelas, inclusive las escuelas técnicas y centros de capacitación, los ST, donde se les ha provisto de este tipo de impresoras. Nosotros en el curso vamos a ver también cuál es la diferencia para utilizar un modelo del otro. Este ejemplo que mostramos en la presentación es una marca en específica. No son todas exactamente iguales, pero todas tienen este tipo de componentes, ¿sí? El extrusor va a ser el sistema o el mecanismo que va a traccionar el filamento, que va a empujar el filamento hacia el cabezal de impresión, ¿sí? La máquina, como vimos, que era un eje a partir del sistema cartesiano, posee ejes X, el Y y el Z. En este caso, esta máquina posee doble ejes en el Y, perdón. Bueno, poseemos un control principal donde nosotros podemos ir monitoreando en tiempo real el avance en cuanto a tiempo. Podemos tocar algunos parámetros una vez que ya hemos empezado, como velocidades, temperaturas, pausar la impresora, hacer algunos trabajos especiales cuando combinamos colores también, que es una técnica muy importante, aprender a imprimir en más de un color. Y bueno, vemos también la cama caliente, que es el ítem número 5. Es ahí cuando nosotros hacemos hincapié en las normas de seguridad. Cuando nosotros trabajamos con la máquina y tiene un sistema mecánico y también de temperatura, hay riesgos donde podemos lastimarnos. Bueno, obviamente enseñamos también las normas de higiene y seguridad con buenas prácticas de aplicación sobre la máquina. Este es un ejemplo común del mercado de una máquina tipo cartesiana que trabaja con filamento, ¿sí? Sería el modelo FDM. Yo quiero que se graben ese concepto, que es modelado por deposición fundida, es decir, esa mano que se ve ahí de ejemplo, ese objeto impreso, se ha constituido en una fabricación que ha sido capa sobre capa. Empieza la capa 0, se eleva el eje Z, hace la capa número 1, se eleva el eje Z y así sucesivamente hasta llegar a la capa máxima, que es la final. Si nosotros comparamos el modelo anterior con un modelo delta, la gran particularidad que tiene es que los tres ejes de la máquina, eje X, Y y Z, trabajan de manera colaborativa y directa con el cabezal de impresión. Esto lo hace una máquina mucho más rápida, pero también más compleja de calibrar. Estas son las máquinas que están en las escuelas, en los CCT, y lo trajimos a colación también porque nos parece interesante, ya que habían muchas personas inscritas que son educadores técnicos. Siempre en todas las impresoras vamos a tener un cabezal de impresión, siempre vamos a tener un extrusor, siempre vamos a tener una cama caliente, que es la cama donde se imprime la pieza que se está construyendo. Siempre vamos a tener un control principal. Lo que nos va a variar va a ser la ingeniería de construcción o la forma en la que está diseñada y constituida. Cuando hablamos de un sistema FDM, nosotros lo primero que tenemos que entender es cómo trabaja la deposición fundida, ¿sí? Cómo es que produce la pieza. Nosotros en la máquina, sea modelo cartesiano o modelo tipo delta, ¿sí? Depende del sistema que tenga, nosotros vamos a tener siempre una materia prima que nosotros la vamos a identificar como el rollo de filamento. Puede venir en presentaciones de 500 gramos, 1 kilo, hasta 5 kilos he visto que vienen. Y estos son los distintos tipos de materiales o de polímero que vamos a encontrar. El filamento o el material, cuando ingresa a nuestra máquina, ingresa por una tracción mecánica, ni más ni menos. Un sistema de impresión 3D.
Este ejemplo aplica para todas las impresoras que usan filamento, sea de un solo cabezal o de varios. Obviamente que hay impresoras hoy en día que tienen más de un cabezal y permiten imprimir piezas en más de un color. Pero el principio mecánico es este. Tenemos un ingreso con una materia prima, tenemos una especie de engranajes que traccionan, que tiran el filamento y lo empujan hacia una boquilla que está con temperatura, ¿sí? Entonces al filamento lo funde. Ese filamento fundido va a ir depositado en una cama de impresión y va a ser un trabajo coordinado de la máquina, ¿sí? Es ahí cuando entra en juego la combinación de los movimientos del eje X, del eje Y, del eje Z, y van a ir diseñando una pieza a través de una serie de coordenadas que le pasa el equipo, digamos, a la máquina. Y es así como se fabrican las piezas en impresión 3D. Materia prima que es traccionada, fundida y depositada de manera ordenada en una mesa caliente. Me han sabido preguntar en más de una oportunidad por qué la mesa cuando recibe el material tiene que estar caliente. Y es por un tema físico del material, si se puede hablar también químico, en realidad es físico, un fenómeno físico, de memoria térmica. El material al pasar por la boquilla termina expuesto a más de 200 grados y al caer en la mesa, si no tuviera temperatura, esa transición de caliente a frío de golpe, sucedería lo que pasa cuando a una taza o a algo de vidrio lo exponemos a un cambio de temperatura brusco. Se resiste al cambio y se fractura o se triza. Bueno, en este caso la pieza le acontece lo mismo, entonces tiene que tener un periodo de adaptación a la temperatura ambiente y eso lo hace la cama. Y es para que el material no se fracture o no se despegue también por contracciones, ¿sí? Sufre contracciones el material. Acá en esta presentación, esta filmina, lo que queremos compartir muy a grosso modo, pero con un corte de un cabezal, esto es un cabezal de impresión. Lo que está en rojo en la parte superior es el ingreso del filamento. Tenemos siempre una zona fría, que es el famoso hot end, los que conocen ya del tema. Y tenemos una zona caliente, que es la zona donde tenemos la disipación de calor para poder aplicar el filamento. Bueno, hay un caso real de cómo es un cabezal. Nosotros cuando hablamos de impresión 3D estamos viendo cómo es una máquina, cómo son las partes que la constituyen muy por encima, y siempre vamos a hablar de estos tipos de materiales. Nosotros en el curso de capacitación vamos a enseñar cómo utilizar cada uno de estos materiales. Cada uno tiene sus propiedades físicas, mecánicas. Cada material tiene una propiedad a respetar, ¿sí? No para todos son la misma configuración. Vamos a aprender a configurar cada uno de estos materiales. Vamos a hacer con ejercicios prácticos y vamos a ver cómo se hace en la computadora, en la PC, en el software, y cómo también controlar la puesta en marcha en nuestra impresora, que es muy importante. Para hablar rápidamente cada uno de ellos, si yo tengo que hacer una pieza y estoy iniciando en la impresión 3D, lo ideal es comenzar con filamento del tipo PLA. Si yo ya he iniciado en el mundo de la impresión 3D y soy aficionado o soy educador técnico y tengo que hacer piezas para un proyecto final o una muestra, me recomienda usar por las características el PETG, filamento a base de PETG. Si necesito la fabricación de alguna pieza de mi proyecto que tiene que ser flexible, puedo utilizar TPU. Y por último, que sería el mejor de los casos, una pieza donde va a estar expuesta a una aplicación industrial o de mucho desgaste o mucha fricción, emplear el ABS. Cada uno de estos tiene su beneficio, como les decía recién, y su complejidad. Nosotros, vuelvo a decir, lo que hacemos es que todo esto sea pedagógicamente accesible
para que cada uno pueda llevarse el conocimiento de cómo pararse a preparar cada uno de los materiales dependiendo de la situación. A continuación nosotros vamos a ver cuáles son los pasos para imprimir. En los pasos para lograr una impresión, lo primero que tenemos que definir es el modelo. Nosotros siempre partimos de un modelo de impresión que puede tener diferentes formatos. El laminador va a ser un software que a nosotros nos va a permitir preparar este archivo y convertirlo según la configuración, parámetros que tengamos que darle, para que esto sea convertido a instrucciones que van a ser identificadas por nuestra impresora. Esto es importante entenderlo porque muchas veces cuando se inicia se falla también en esta interpretación. Yo siempre inicio en un archivo. El segundo paso es configurar ese archivo para que me dé las coordenadas, y esas coordenadas van a ser las que la máquina va a identificar. Y por último, que este año Punto Digital también va a tener un curso de postprocesado. Este curso de postprocesado, si bien no es obligatorio, hoy en día se aplica muchísimo. Nosotros hacemos una pieza, podemos imprimirla de acabado final o no. Si no es acabado final, hay que hacer postprocesado y se hace el acondicionamiento de la pieza, sea pintura, lijado, un tratamiento térmico, etc. Cuando hablamos de laminadores, hay laminadores clásicos que se conocen, digamos, en la comunidad maker o de impresiones, como le quieran decir, y un clásico es Cura Ultimaker. Nosotros también enseñamos a usar este laminador, pero este año el curso se ha actualizado y vamos a incorporar el uso de un software que está en auge que se llama Orca Slicer. Lo fantástico de este laminador o de este software, que es donde nosotros preparamos el archivo para enviarlo a la impresora, es que trae muchas configuraciones que son recomendadas y automáticas y ya están predefinidas en un banco de trabajo por profesionales. Nosotros lo que hacemos es tocar el detalle fino. En Cura Ultimaker todo lo otro lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, nosotros en el curso vamos a ver las dos herramientas y lo vamos a ver con ejercicios prácticos también, cómo nos da mayor eficiencia un software que está mejor preparado y cómo podemos competir profesionalmente también. Nosotros a la hora de entrar en un mercado de producción, de venta, esto es muy importante porque es lo que nos va a manejar a nosotros el ritmo de eficiencia. Es decir, yo voy a competir con otras personas que tienen granjas de impresoras y bueno, el resultado final a mí me lo va a dar de estar mejor o peor posicionado, cómo me preparo yo para laminar el archivo. Espero que te haya gustado este video, que te sirva. Mi nombre es Maxi Rodríguez y te invito a que te suscribas a mi canal, dale me gusta y a la campanita para que te enteres cada vez que saco un nuevo video. Muchas gracias.